Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del Seminario de Becarios. En esta sesión nos acompaña Julio César Galindo, que nos hablará sobre torsión en cero ciclos y el programa de Bloch-August. Julio realizó su licenciatura en actuaría en la Facultad de Ciencias, ya luego ingresó a la maestría en nuestro posgrado, el posgrado de Ciencias Matemáticas, y actualmente está en el doctorado bajo la dirección de Pablo Peláez. Sus intereses son en general pues geometría algebraica. Adelante. Bueno, ya después de quemarme un poco de mi pasado oscuro, bueno, antes que nada, gracias por venir. Y quisiera primero pedir una disculpa porque cambié el título de la plática. Una de las razones es porque no me había decidido muy bien en qué presentar, entonces puse dos cosas. Y a lo que menos le di ímpetu en el resumen es lo que voy a presentar, ¿no? Bueno, entonces lo que les quiero platicar es un poco lo que he estado estudiando este tiempo y los posibles resultados que se pueden derivar. Entonces, déjenme empezar diciendo qué son los ciclos algebraicos. Entonces voy a utilizar el lenguaje de esquemas. Para mí un esquema X, la categoría de esquemas de un campo. Entonces vamos a fijar de entrada un campo. Va a ser un esquema, la categoría de esquemas, que son de tipo finito. Sobre K. Y una variedad. Va a ser un esquema, en este sentido, que cuenta con una estructura reducida y que es irreducible. Irreducible. Ok, entonces uno de los objetos que se estudian mucho en geometría algebraica son los ciclos algebraicos, ¿no? Entonces un ciclo algebraico, bueno, a ver, el grupo de ciclos, el de n ciclos, n para un entero n, sobre este esquema, lo vamos a definir como el grupo abeliano, como el grupo abeliano libre generado por subvariedades de X de dimensión n. Entonces, como uno pudiera esperar estudiar este tipo de grupos, pues, llega a ser muy complicado porque son bastante grandes, ¿no? Entonces, una forma de estudiar estos grupos, bueno, le vamos a llamar al grupo de n ciclos, ¿no? Entonces, una forma de estudiarlos de manera coherente es hacer cociente por alguna relación de equivalencia que sea buena, ¿no? Y buena en el sentido de que nos dé una teoría cohomológica, ¿no? Entonces, el grupo por el cual vamos a hacer cociente en este caso es un grupo que le vamos a poner RAT n de X, ¿no? que son los ciclos, digamos, son los z ciclos, n ciclos, que son racionalmente equivalentes a cero. Racionalmente equivalentes a cero.
¿Y qué quiere decir eso de que sean racionalmente equivalentes? Entonces, un ciclo es un n ciclo, ¿no? Es racionalmente equivalente a 0 si existen un número finito de subvariedades, digamos I en un conjunto finito, subvariedades. Entonces, cuando digo, a ver, esto no lo dije, ¿no? Cuando digo subvariedades, estoy diciendo que es un subesquema cerrado, ¿no? Con esta notación, y que es variedad. Entonces, existe un número finito de subvariedades de X y de dimensión de grado 1 más. Y bueno, y existen también funciones racionales funciones racionales tales que tal que Z se puede expresar como una suma formal de ciertos ciclos asociados a estas funciones racionales. Entonces ahorita voy a decir quién es, ¿no? ¿Quién es este ciclo? Y bueno, entonces este ciclo en donde div Ri lo vamos a definir como otra suma formal de ciertos enteros que aparecen aquí. El orden de BI. Aquí estamos sobre B subvariedades de WI de codimensión 1. Entonces este es el orden de R. Y aquí B visto como esto visto como un ciclo de dimensión n sobre X. Bueno, parece un poco artificioso, pero esa es la teoría, ¿no? La teoría que funciona. Entonces, bueno, el cociente, esto es un grupo, ¿no? Esto es un subgrupo. Esto se sigue del hecho de que esta función orden es una función, es un homomorfismo. Y al grupo cociente le vamos a llamar el grupo de Chow de ciclos de dimensión n, ¿no? Entonces, este es el grupo de Chow. Y bueno, este es un objeto muy estudiado en geometría algebraica. Y desafortunadamente determinar o calcular grupos de Chow así puede ser muy complicado, ¿no? Conforme la dimensión de X crece. Ese es un problema bastante complicado, ¿no? Ok, entonces como les había dicho, se cocienta por esta relación por este subgrupo, porque de alguna forma esto nos da una buena estructura. Como lógica, ¿no?
pongo aquí porque también, bueno, aquí estamos indexando por dimensión, pero si X es un esquema equidimensional, entonces de hecho podemos indexar por codimensión, y esto nada más lo definimos como el grupo de Chow, dimensión X menos N de X, ¿no? ¿Y qué quiero? ¿A qué me refiero que tiene una buena estructura cosmológica? Pues que hay funtorialidad, ¿no? Entonces existe funtorialidad. Por ejemplo, hay push forward. Con respecto a morfismos propios. Push forward propio le voy a poner. Ajá. Hay pullback con respecto a morfismos planos. Y algo que es muy importante, hay un producto de intersección. ¿No? Que es lo que se ve en un curso completo de teoría de intersección, ¿no? Bueno, en realidad bajo ciertas hipótesis no es muy difícil explicitar cómo es el producto de intersección. Por ejemplo, si la variedad es suave, está dada por la fórmula, bueno, hay una fórmula bueno, varias hipótesis. Si X es suave y digamos que se puede intersectar dos variedades, en algún sentido, hay una fórmula de Serre que nos dice cómo hacer la intersección, ¿no? Pero en el caso general, en casos más generales, como en hay una forma de definir este producto de intersección, y esto lo hizo Fulton, con un método muy importante, que nada más lo menciono, ¿no? Que se llama de deformación al cono normal. ¿Sí? Pero bueno, no quiero hablar más de eso, ¿no? Entonces, de hecho, lo que quiero hacer nada más es restringirme a los, como dice allá el título, a los cero ciclos, ¿no? Y vamos a ver, o sea, lo único que para lo que va a servir esta plática es para que vean que en realidad sí es complicado estudiar estos grupos, y incluso en el caso que pareciera ser más trivial, ¿no? Cuando n es igual a 0. ¿Sí? Ajá, entonces, si tenemos un esquema y consideramos su morfismo estructural, ajá, y le pedimos que sea propio, o sea, un esquema completo, se llama esto, nada más vamos a utilizar esta parte de aquí. Uh-huh. Entonces existe un morfismo bueno, vamos a poner aquí ya n igual a 0, ¿no? Entonces existe un morfismo, ¿no? Así. Que este morfismo le vamos a llamar el morfismo grado. Entonces a cada ciclo, ¿no? Entonces un ciclo aquí pues, está representado como bueno, voy a hacer otra hipótesis aquí, ¿no? Para no hacer tan grandes las fórmulas. Vamos a suponer que K es algebraicamente cerrado. Entonces un ciclo aquí está dado de esta forma, ¿no? Como estamos en cero ciclos, la definición de hace rato
nos dice que son ciclos, ¿no? Indexados por enteros y sobre puntos, ¿no? A ver, lo pongo así mejor. Sobre puntos del esquema. Entonces lo que hace este morfismo grado es nada más mandar a la suma esto. De los coeficientes. Y vamos a definir el... Pero entonces la equivalencia que definiste no, o sea, tiene como que cada clase tiene solo un punto o cómo. No, es que eso es justamente lo que no dije, bueno, dije de manera así como muy imprecisa, ¿no? Esto de hecho lo puedes definir sobre 0 ciclos nada más. El punto de esa funtorialidad es que esto lo puedes pasar a equivalencia racional, ¿no? Y eso es uno de los resultados importantes en teoría de intersección. O sea, pero, ¿qué quiere decir que dos puntos son racionalmente equivalentes? Para alguien que siempre Que dos puntos sean racionalmente equivalentes. ¿Conoces la noción de divisores? Bueno, entonces te digo después, ¿no? Es que es el caso más fácil, ¿no? Bueno, pero créanme esto. Esto pasa a equivalencia racional. Y vamos a definir el grupo de Chow de ciclos. Entonces este es el grupo de... Esto puede sonar muy abstracto, ¿no? Pero el teorema que voy a enunciar ahorita nos dice exactamente quiénes son los quiénes son los puntos de esta cosa, ¿no? Entonces, por eso no me clavo tanto. Entonces, este es el grupo de Chow de 0 ciclos de grado 0. Y esto es el kernel de este morfismo. Y bueno, estudiar esto es muy, muy complicado. Entonces, de las primeras personas que empezaron a estudiar, por ejemplo, a ver si esto puede responder a cierta forma a tu pregunta. A ver, bajo esta hipótesis, no sé si caes algebraicamente cerrado, este grupo es divisible. Y bueno, una forma de ver que es divisible es restringirse al caso de curvas. Entonces, que dos puntos sean racionalmente equivalentes a 0 ahí, quiere decir que su diferencia, que dos puntos sean racionalmente equivalentes, que dos ciclos sean racionalmente equivalentes, quiere decir que su diferencia es racionalmente equivalente a 0. Es decir, que existe una curva que modela de alguna forma a esta variedad. Sí, porque estamos sobre 0 ciclos. Y acuérdate que algo sea racionalmente equivalente a otra cosa, que existen subvariedades de una dimensión más. Entonces estamos en 0 ciclos, las subvariedades que existen son las curvas. Entonces, demostrar que esto es divisible se puede hacer, bueno, dos formas, ¿no? Viendo que este grupo está generado justamente por ciclos que provienen del grupo de Chow, de 0 ciclos, de una curva. Y eso se sabe que es divisible, ¿sí? Ese es el teorema de Abel-Jacobi, ¿no? Que es un teorema ya importante, ¿no? Sobre los complejos, por ejemplo. Básicamente lo que estoy diciendo es que esto es porque podemos reducir al grupo de Chow de curvas proyectivas, esto es lo que se llama la jacobiana de... Entonces, este está generado por puntos que vienen de la jacobiana y este es divisible. Esto es una variedad abeliana.
variedades abelianas son divisibles. Entonces, eso es una de las primeras cosas que podemos decir. Y bueno, lo primero que ponía en el resumen de la plática, bueno, gentes así como Montfort estuvieron interesados en estudiar cero ciclos también. Y bueno, y daba ciertas condiciones para que esto se pudiera representar así como de esta forma, ¿no? Para variedades más generales. Eso era de lo que en principio quería hablar, pero ya no. Y de lo que sí quiero hablar es de los resultados de torsión de Reutemann, se llaman. Que de hecho no nos dice el comportamiento global de este grupo, ¿no? Sino nos dice algo sobre subgrupos de torsión. Ajá. Entonces, algo que voy a decir rápido. Ajá, es que si tenemos X, una variedad sobre K, suave y proyectiva, existe un morfismo que le vamos a llamar el morfismo de Albanese. Lo que vamos a hacer es a calcular ese tipo de grupos, digamos, a una linealización, ¿no? Entonces nos vamos a fijar en una variedad abeliana. Esta es una variedad abeliana. Pues, ¿quién es la variedad de Albanese? Entonces, esta es una variedad abeliana. ¿No? Estamos linealizando este problema, ¿no? Universal, que es universal en el siguiente sentido. Si tengo para cualquier morfismo de X a una variedad abeliana, este siempre se va a factorizar a través del Albanese. Entonces existe aquí un morfismo de variedades abelianas. Entonces, en este sentido es universal la variedad de Albanese. ¿Sí? Y podemos pasar a un resultado de Reutemann. Uno de los primeros resultados de Reutemann es que bueno, este morfismo induce un morfismo del grupo de Chow de cero ciclos. Entonces otra vez podemos pensar en este resultado, ¿no? Si X es, por ejemplo, una curva, este morfismo es un isomorfismo. Es otra vez el teorema de Abel-Jacobi. Y este morfismo de Albanese es el morfismo de Abel-Jacobi. Pero bueno, para dimensiones más altas no sabemos, ¿no? Y bueno, bajo la hipótesis también de que es algebraicamente cerrado. ¿Es inyectivo? No es inyectivo. No. Si aquí esto esto pasa, ¿no? A subgrupos. Lo más que puedes decir es que esto es sobre. ¿No? Pero no, justamente ese es un problema. De eso consiste el programa de Bloch. Entonces, el primer resultado de Reutemann, que se publicó por ahí del 72, no, bueno, Reutemann lo demostró en el 72, por alguna razón lo publicaron hasta el 80.
es el siguiente. Bueno, bajo estas hipótesis X suave, proyectiva, sobre K algebraicamente cerrado, el morfismo de Albanese induce bueno, ya sabemos que esto se tiene, ¿no? Voy a poner aquí los K puntos. Esto es un isomorfismo, pero si restringimos este morfismo a los puntos de torsión, le voy a poner aquí una prima, donde torsión prima quiere decir los puntos de torsión que son primos a la característica del campo, ¿no? O sea, si la característica del campo es P, entonces esto, por ejemplo, si L es distinto de P, entonces son puntos de torsión, puntos de L torsión, ¿no? Y aquí esto sí es un isomorfismo, ¿no? Entonces podemos decir algo, pero solamente sobre los grupos de torsión prima a la característica del campo. Ajá. Y bueno, este resultado tiene mucha importancia, ¿no? O sea, por ejemplo, Claire Voisin ha estado trabajando cosas de teoría de Hodge y también usa mucho estos resultados, ¿no? Y bueno, hay muchas consecuencias de este resultado. De lo que les quiero platicar es sobre la prueba de este resultado. El teorema de Reutemann. Dada por Bloch. Entonces la demostración de Reutemann en realidad es pura geometría algebraica, así dura y tupida geometría algebraica. Y la demostración de Bloch también, ¿no? Pero utiliza técnicas mucho más sofisticadas, ¿no? Bueno, no sé, no es una buena palabra eso, sofisticadas. Utiliza técnicas más modernas, ¿sí? Y lo que quiero decir es, ahorita es lo que quiero platicar, ¿no? Cómo va. No voy a decir cómo va la prueba, pero más bien es reinterpretar este morfismo, ¿sí? Bueno, no el de abajo. Ajá. Y eso. Ok, entonces el punto es reinterpretar el morfismo de Albanese, pero en los puntos de torsión, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que es importante esto. Más por la técnica, ¿no? Que por el resultado en sí. Ajá. Entonces, a ver, me va a costar un poquito ahorita decir algunas cosas, definiciones, ¿no? Porque en realidad lo que hace Bloch o el programa de Bloch-August es un teorema de comparación entre dos objetos bastante profundos, ¿no? Entre K teoría algebraica, ¿no? Quillen, y
homología tal. Ajá. Y bueno, se aparece Quillen, es que no es nada trivial esto. Ok. Entonces, a ver, vamos a considerar el siguiente diagrama. Entonces, a ver, aquí voy a considerar tres complejos. C, le pongo C, sí. Ok, entonces sea X, voy a poner X, R. Estos van a ser los puntos de X que tienen codimensión igual a R. Y a ver, entonces, aquí tengo el producto sobre xp-2 de la K teoría 2 de Kx, donde este es el campo residual, ¿no?, del punto X. Bueno, déjenme ver si estoy indexando bien. Okay, X K1, que afortunadamente esto sí es más o menos fácil de ver que son las unidades. Ajá. A ver, primero lo dibujo y ahorita explicamos cosas. Entonces aquí tengo lo mismo. Ok. A ver, este complejo es parte de un complejo más grande que se llama complejo de Gersten. Del complejo de Gersten. Ajá. Entonces uno de los problemas era ver que esto genera sucesiones exactas, ¿no? Eso fue uno de los motivos por lo que le dieron la medalla Fields a Quillen, ¿no? Bueno, en el caso X suave. Ok. Entonces esto es parte de un complejo que se llama complejo de Gersten. Y aquí vamos a poner otro complejo. Ajá. Y aquí va a aparecer la 2 cohomología de tal, o la cohomología de Galois, de este campo, con coeficientes en esta gavilla de tal, que son las raíces de unidad, y hacemos tensor de estas raíces de unidad n veces. Perdón, aquí es P-2. Aquí es 2, perdón. Entonces hacemos producto 2 veces. Aquí es esto nada más. Aquí es el H0. Ajá, y este complejo es parte del complejo de Bloch-August.
basado en las observaciones de Quillen, básicamente los mismos resultados que aparecen para K-teoría aparecen para la cohomología de Galois, ¿no? O la cohomología tal, para cohomología tal. Lo que pasa es que aquí, como estamos sobre un campo, es cohomología de Galois. Ajá. Ok, entonces aquí hay varias cosas importantes. Primero, estos son renglones exactos. Ajá. Segundo, bueno, esto de aquí es exacto y es sobre, porque este grupo de cohomología no es más que Z módulo L nu mayor o igual a 0, ¿no? Nu mayor o igual a 1. Z. Ajá. Esto es multiplicar por el nu. ¿Sí? Entonces este es sobre. Este también. Y esto es por, si quieren, ¿no? Por Hilbert 90 o por la teoría de Kummer, ¿no? Porque este grupo es este grupo de aquí es esto. L a la nu. Ah, por cierto, bueno, no estoy diciendo quién es L ni L es, bueno, sí lo dije, ¿no? Hace rato. Es un primo distinto a la característica del campo. Y el problema está en relacionar, esto es Hilbert 90, esto es porque sí. Y el punto es que esto es exacto y es sobre, ¿no? Y esto es combinación, ¿no? Bueno, esto es combinación, esto es lo importante, ¿no? Entonces esto es combinación de varios trabajos. Trabajos de Tate, Merkushev, Suslin y finalmente es parte de las conjeturas de Bloch-Kato. Ajá. Probadas por Robotsky, ¿no? Sí, entonces esto es como la parte más profunda de este diagramita. Y resulta que este diagrama es conmutativo. Ajá. Estos morfismos de aquí son morfismos que se llaman morfismos moderados, que provienen de las pruebas cohomológicas de la teoría de campos de clase que dio Tate, ¿no? Para cohomología de Galois. Entonces el punto es el siguiente, ¿no? Que, bueno, debido a la sobreyectividad de este pedazo, podemos inducir entonces existe un diagrama siguiente así.
Entonces existe una asociación exacta de este estilo. A ver, entonces, como les dije, estos dos complejos son parte de un complejo más grande, que es el complejo de Gersten, que es el complejo asociado a la K-teoría, ¿no? Entonces tomamos resultados, bueno, la teoría de Bloch-August nos dice que exactamente la homología en grado 1 de ese complejo C es este grupo. Ajá. Y este es la homología del complejo gabellizado del complejo de Bloch-August, ¿no? Entonces, gracias a este diagrama, tenemos este morfismo de acá. Y este morfismo de acá bueno, cuando pongo esto de aquí, quiere decir que son los puntos de L nu torsión del grupo de Chao. Ajá. Y bueno, este morfismo es porque por la fórmula se llama fórmula de Bloch-August. Ajá, que básicamente nos dice que este es el H0 bueno, sin contar los puntos de torsión, ¿no? Entonces no, sí, tengo que tomar esto. Este es el H0 de este complejo. Ajá, esta es la fórmula de Bloch-August. Ajá, entonces hay un morfismo de aquí a acá. Ajá. Hay un morfismo de aquí a acá, ¿no? Que proviene básicamente es de la asociación espectral de Bloch-August. Entonces hay una asociación espectral que degenera en cierto momento y bueno, es una asociación espectral, o si quieren, más fácil, la asociación espectral del Leray, ¿no? La que va de X etal, X Zariski, del sitio etal, sitio Zariski a un punto, ¿no? Entonces hay una asociación espectral del Leray que converge justamente a esta de acá, ¿no? Que degenera en cierto instante y converge esto. Entonces hay un morfismo H aquí, ¿no? Ajá. Entonces esta es la fórmula de Bloch-August. Y el resultado de Bloch parte de exhibir un morfismo, ¿no? Este diagrama factoriza a través de un morfismo aquí. Esto es Bloch, que es como lo más importante bueno, hacia el resultado de Reutemann. Y lo complicado de su demostración es justamente exhibir este morfismo, porque utiliza básicamente las conjeturas de Weil. ¿No? Que fueron demostradas en su gran mayoría por Deligne, ¿no? Ajá. Y bueno, no sé si todavía tengo tiempo. ¿Ya? ¿10 minutos? Y bueno, la reinterpretación es la siguiente. ¿No? Bajo todas las hipótesis que tenemos, si D es la dimensión de X, lambda D
Eh, a ver, no, perdón, bueno, sí es parte de la reinterpretación, pero antes, bueno, entonces tengo este diagramita, ¿no? Entonces voy a hacer un proceso de límite, ¿no? Hago un límite. Entonces este diagramita induce una sucesión exacta, pero en el límite, ¿no? En el límite proyectivo. Entonces tengo aquí la K-teoría, ¿no? La cohomología de Zariski sobre la cabilla de la K-teoría. Y aquí hago producto tensorial con esto. ZL es el anillo de los enteros eleádicos y este es el campo de los eleádicos. Entonces tengo este morfismo que es X. Aquí está la gabillización del complejo de Bloch-August, pero ahora en esto de acá. Aquí ya tendría toda la torsión, ¿no? Al hacer límite. ¿Sí? Aquí tendría la L torsión. Acá tengo la cohomología tal. 2n-1 de X en QL módulo ZL. ¿No? Entonces esto es pasando al límite, ¿no? Y bueno, yo creo que voy a terminar con esto. Aquí está lambda n. Y bueno, ahora sí la reinterpretación es que si D es la dimensión de X, entonces el teorema de Bloch o Reutemann-Bloch, como quieran, es que lambda D es un isomorfismo. Es decir, tengo lambda D, aquí tendría la dimensión, pero no, bueno, si indexo aquí tengo codimensión, ¿no? Pero si indexo por dimensión, aquí tendría los 0 ciclos. Y acá, bueno, esto se ve como más misterioso, ¿no? Aquí tendría 2D-1, X, QL módulo ZL, D. Y el punto es que esto es un isomorfismo. ¿Y en qué forma está relacionado con el teorema de Reutemann? Pues porque esto, gracias a dualidad de Poincaré en cohomología tal. Esto es justamente la variedad de Albanese, pero en torsión. Entonces el teorema de Bloch dice que esto es un isomorfismo, ¿no? Entonces me quería clavar un poco en la prueba ahora sí, pero creo que ya no va a dar mucho tiempo. Porque bueno, el punto es demostrar sobreyectividad e inyectividad. Y la sobreyectividad es más o menos fácil, ¿no? Con la teoría de cubrientes etales. Y el relajo está en demostrar la inyectividad. Lo que hace Bloch es reducir al caso de superficies, con mucha geometría algebraica, reduces al caso de superficies, y una de dos, ahí seguir utilizando más teoría de intersección y geometría algebraica, o utilizar el teorema de Merkuchev, Suslin y Vovodsky. Entonces, bueno, esto es como los resultados clásicos, ¿no?
Pero resulta que hay ahora ya hay varias reinterpretaciones de estos grupos, ¿no? Y bueno, una de las reinterpretaciones es no considerar este grupo, sino considerar este grupo como de manera simplicial. Ajá. Eso se llama los grupos de Chao superiores. Ajá, el mismo Bloch dio la definición de estos grupos. En grado cero, son complejos, ¿no? Ya que en grado cero coinciden con el grupo de Chao. Y bueno, en grados más altos, un teorema de Vygotsky, nada trivial, otra vez, lo relaciona con cohomología motívica, ¿no? Entonces, vía cohomología motívica también se puede dar este tipo de teoremas. Ajá. Y eso ayuda porque podemos sobrepasar esta barrera de que estamos suponiendo que X es suave, ¿no? Entonces, hay un resultado de Mill, dice que también hay isomorfismo sobre torsión, no necesariamente que sea prima la característica, sino sobre toda la torsión. Entonces podemos quitar esa hipótesis, y el problema está ahora en qué pasa si X no es suave. Y bueno, eso es un teorema de Tamás, Samuel y Spice, donde es por primera vez donde usan la cohomología motívica, ¿no? Entonces, reinterpretar estas cosas ahora hacia la cohomología motívica, podemos pasar esta frontera, ¿no? de que X puede ser singular, ¿no? Entonces, el resultado de Riemann tiene esas generalizaciones, ¿no? Vía el teorema de Vygotsky. Y ya no puedo decir nada más, ¿no? Nada más que quería ver la prueba un poco, pero ya mejor no. Ajá. Bueno, entonces nada más esto fue para relaciones que tiene esta cosa tanto como con cohomología tal y K-teoría, y cómo se puede decir algo de esto a través de estas cosas tan feas, ¿no? Uh-huh. Te agradecemos, Julián. ¿Tienen preguntas? ¿Qué pasa en característica cero? No, es que este teorema alcanza, o sea, se puede escribir en característica cero, es lo mismo. O sea, P igual a cero está ahí metido. Entonces atrapas toda la torsión. Atrapas toda la torsión. ¿Y tiene que ver algo ahí, hay un carácter de Chern? Bueno, sí, implícitamente el carácter de Chern está aquí metido, ¿no? Porque bueno, el carácter de Chern aparece justamente en los grupos de K-teoría de grado cero, ¿no? Entonces ahí está, en los grupos de K-teoría de grado cero, ahí está atrapado el carácter de Chern, el carácter de Tor, y de hecho está atrapado todo Riemann-Roch, ¿no? Entonces sí está por ahí. Por ahí está. Sí, dentro de toda la teoría de intersección que hay aquí, ¿no? Es parte de las relaciones que hay con el grupo de Chao y la K-teoría. ¿Alguna otra pregunta? Oye, yo tengo una de esas preguntas filosóficas estúpidas, pero yo solo sé topología diferente. Variedades suaves. Por ejemplo, o sea, ni siquiera tengo una idea de que quieren hacer en geometría algebraica, pero CP2 pues es una cosa que está donde yo sé, pues también es una variedad algebraica que ponen estas topologías raras y eso. Pero ponle que le ponemos la topología carnal y o sea, por ejemplo, ahí qué te dirían estos grupos intuitivamente. Mira, si quieres pensar en variedades diferenciables o algo así, tenemos que irnos al mundo de variedades diferenciales complejas. Sí, se puede. Sí. Por
por ejemplo, sí se tienen resultados análogos, porque básicamente lo que se usa en estas pruebas es toda la teoría de Poincaré para cohomología tal, ¿no? Y bueno, eso es la visión que tuvo Grothendieck, ¿no? De reescribir toda la teoría de Poincaré para la cohomología tal. Entonces, mientras tengas dualidad de Poincaré, puedes tener estos resultados, ¿no? De hecho, ahí es más fácil entender este tipo de grupos, ¿no? El albanese, ¿no? El albanese es, tomas una forma, integras sobre esa forma y eso te da la variedad albanese. Así como, como el mapeo de Abel-Jacobi, ¿no? Tienes una variedad, variedad diferenciable, compleja. Existe su variedad de albanese, que tomas una forma, integras sobre esa forma, entonces te da el mapeo de Abel-Jacobi, ¿sí? O ya me fui, ¿no? Bueno, tienes el mapeo de Abel-Jacobi. Y los grupos de Chow, bueno, se va a grupos de Chow y tiene lo mismo. Es lo que más o menos preguntabas, característica cero. Pues si no hay más preguntas, te agradezco. Gracias.